Bueno, mis queridos amigos y hermanos en Cristo, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio al estudio de la Biblia para el día de hoy, titulado El conflicto de los siglos en las cartas de Pablo. Hoy vamos a hacer un análisis de todo lo que son los escritos de Pablo. Bueno, no todos, pero algunos de ellos que lo tomaremos como los principales, como es la carta a los romanos, tesalonicense, corintios y la que estamos estudiando, Éfeso. La carta del apóstol Pablo a los Efesios, que es el capítulo 6, versículo 10 al 20, realmente una lucha cósmica, el conflicto de los siglos. Como una gema preciosa, la Biblia es un libro enigmático y excepcional, con importantes exposiciones teológicas y enseñanzas profundas sobre la naturaleza de Dios, la humanidad y divinidad de Cristo. Bienvenidos al estudio semanal de la Biblia. En el día de ayer quisimos dar un mensaje, pero basado en lo que es la guía de estudio. Pero hoy detengámonos un poquito, vayamos un poquito más suave para poder estudiar y analizar estos textos que tenemos para el día de hoy. ¿Les parece bien? ¿Qué les parece si tenemos una oración para que Dios guíe todo este proceso? Oremos. Amado Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y divino nombre. Gracias, Padre, por estar con nosotros siempre dándonos tu palabra. Te lo agradecemos, Señor, porque ¿qué seríamos si no tuviéramos este hermoso recurso para deleitarnos en el estudio de ella? Gracias, Padre, porque ellas también nos dan consuelo, nos dan vida eterna y te podemos conocer a través de la Biblia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. El concepto central del conflicto de los siglos se basa de que existe un conflicto cósmico entre Dios y Satanás y ha estado desde la rebelión de Lucifer en el cielo y que continuará hasta la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. Algunos aspectos claves de este gran conflicto son los siguientes: la gran controversia, la profecía, el papel de la iglesia remanente en los últimos días y la lucha de la libertad religiosa. Así que, amigos queridos, esos son los elementos base del conflicto de los siglos. Veamos. Este es el estudio semanal de la Biblia con el Pastor Gori. Vamos a leer unos textos claves para la comprensión de nosotros de lo que es el conflicto de los siglos en las cartas del apóstol Pablo. Vayamos a la carta a los romanos, en el capítulo 13, versículo 11 hasta el 14. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Leamos ahora Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, versículos 6 hasta el 8. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 10, versículos 3 hasta el 6.
Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando nuestra obediencia sea perfecta. Estudiar la vida del apóstol Pablo es una delicia, hermanos queridos. Ustedes saben que el apóstol Pablo utiliza muchas imágenes, símbolos de lo que es la milicia. Utiliza estos símbolos para adecuarlo o aplicarlo a la vida cristiana, a la lucha del cristiano. Pareciera que Pablo conocía bastante bien el ámbito militar. Una de las razones de cómo se obtiene la nacionalidad romana es con el servicio militar. Así que algunos teólogos creen y consideran que Pablo se hizo romano por el servicio militar. Y esto concuerda un poco con lo que estamos viendo ahora. Estamos viendo a un apóstol que maneja bastante el sentido militar, la coraza, la espada, el yelmo y un sinnúmero de elementos que lo presenta desde una parte espiritual a cada una de ellas, hasta el cinto de la armadura y el presto evangelio, calzados del evangelio, ¿verdad? Todo esto que Pablo utiliza haciendo un tipo de analogía, ¿no? Un tipo de metáfora, un tipo de simbología, demuestran que el apóstol Pablo tenía bastante conocimientos de lo que es el ámbito militar. Si bien ustedes van al libro o la carta a los Efesios, el capítulo 6, versículo 10, el apóstol Pablo ahí registra todo lo que son las herramientas de la armadura, las partes de la armadura. Este es el estudio semanal de la Biblia con el pastor Gori. En la parte del conflicto de los siglos, nosotros vemos que Cristo venció a Satanás en la cruz, conquistando lo que es los principados y las potestades. Hablando del conflicto de los siglos, el apóstol Pablo presenta a Jesucristo como un triunfador por encima de lo que eran los principados y las potestades de este siglo. Pablo presenta a Cristo como un triunfante, un luchador vencedor sobre el mal. Ahora bien, luego que Cristo es entronizado, es glorificado y sentado a la diestra del Padre, ahora Cristo calcula los resultados de su victoria desde su posición como Señor, como un general exaltado, como un Dios con todos los poderes que le fueron otorgados luego de haber entrado una vez más a su trono en la presencia del Padre. Pero ¿qué hace Cristo? Ahora nos delega a nosotros para seguir luchando esa batalla aquí en la tierra. Nosotros somos sus reclutas, ¿no? Sus seguidores, sus soldados, sus combatientes en esta guerra cósmica. Tú y yo ahora, Él nos dirige, pero tú y yo estamos ahí en la lucha. Lo grande es que Él nos dirige hacia una gran victoria. Y cuando ustedes leen texto como los que encontramos en Primera de Corintios, que nos dice claramente, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra
del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Señores, Dios nos ha prometido la victoria a cada uno de nosotros sobre la muerte, sobre el pecado. Cristo nos llevará a esa gran victoria. Y en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 8, mire cómo dice, qué interesante este texto. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y la carta a los romanos también nos presenta el versículo 16, capítulo 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Amigos queridos, la victoria es nuestra. Bueno, es del Señor, pero Él nos da esa victoria. Él nos está guiando en esta batalla, así que no hay nada que temer, hermanos queridos. Seguimos adelante. Seguimos hacia adelante sin temor alguno, porque Cristo ya venció y nos ha prometido que nosotros también venceremos en su nombre. Aplastará a Satanás, aplastará al hombre inicuo. Dios nos dará la victoria sobre la muerte. Dios, gloria al Señor, hermanos, nos dará la victoria sobre el pecado. Estamos ya seguros de que habrá una confrontación final entre Satanás y Dios, pero será reducido a la nada, porque Satanás no tiene esa fuerza sobre nosotros. Por eso, y mucho menos sobre Cristo. Por eso vemos la temática del apóstol Pablo, que es muy utilizada una y otra vez como una guerra. Y esa es la guerra cósmica, de la cual nosotros formamos parte de ella. Y los hermanos de la iglesia de Éfeso también están involucrados en esa gran batalla, en esa lucha cósmica, el conflicto de los siglos. Por eso el apóstol Pablo nos manda a vestirnos de la armadura de Dios, porque así está asegurado que tendremos la victoria. Cristo tiene todo el poder sobre los demás poderes. O sea, Él domina, Él tiene el dominio sobre todo. Es bueno reflexionar sobre cómo nos ha ido a nosotros en medio de este conflicto cósmico. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo te has manejado? ¿Cómo Dios te ha dado victoria en medio de todas las dificultades que tú has tenido? Yo sé que en algunas has caído, pero en otras has sido victorioso. Y en las que has caído sé que también te has levantado. En el nombre del Señor yo sé que tú te has levantado. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Me gustaría ahí que tú pudieras comentar, dejarnos un comentario de cómo ha sido tu experiencia en medio de las luchas que enfrentamos como cristiano, especialmente como cristiano. Cómo Satanás ha querido burlarse de nosotros, si tal vez lo ha hecho en algún momento, pero cómo hemos salido luego victoriosos y cómo seguimos constante en la victoria en Cristo Jesús. Así que, hermanos queridos, permítanme tener una oración en esta hora para concluir, pero dejándote allí el mensaje de esperanza. No sé cuál es la lucha en la que estás, cuál es la dificultad. Cristo promete la victoria. Tal vez no te dará la victoria en la lucha que estás viviendo ahora, que es una batalla, pero sí Él promete la victoria final sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás, sobre todos sus demonios. Él tiene la victoria para nosotros. Así que no te desesperes. Algo grande viene y es bueno para nosotros. ¿No te gustaría estar de parte del lado bueno de Jesucristo? Vamos a orar. Señor y Padre,
Gracias por tu evangelio, porque aunque estamos en medio de una batalla, sabemos que tenemos la esperanza de salir victoriosos en Cristo Jesús. En Él te oramos y te pedimos. Amén. Bueno, amigos queridos, si este video te ha sido de bendición, compártelo con alguien. Déjanos un comentario, por favor, sobre la lección que te ha parecido, cómo ha sido de bendición para ti. Si no te has suscrito, suscríbete, déjanos un me gusta y Dios te bendiga grandemente.